En las sombras de Tlatelolco se ocultan historias olvidadas, leyendas y misterios que han perdurado a lo largo del tiempo. Nos adentraremos en el corazón de una de las zonas más emblemáticas de la historia mexicana para explorar los relatos y leyendas de los fantasmas que aún deambulan entre sus calles, hogares y edificios, de la mano de aquellos que hoy en día continúan atestiguando su tormento. Tlatelolco se ubica en el corazón de la Ciudad de México. Contiene una historia compleja, marcada por la tragedia y las memorias que sus edificaciones contienen. Memorias que pertenecen a distintos momentos de la historia. La Plaza de las Tres Culturas recibe su nombre gracias a que es un lugar donde estructuras de distintas etapas de la historia de México se encuentran. Estructuras de la época prehispánica, colonial y del México moderno. La ciudad de Tlatelolco fue fundada alrededor del año 1337, al norte de Tenochtitlan, en el lago de Texcoco por los tlatelolcas, una tribu mexica que se separó de los tenochcas, fundadores de México Tenochtitlan. En la época prehispánica, Tlatelolco y Tenochtitlan eran ciudades hermanas que compartían una variedad de aspectos culturales y religiosos con la civilización mexica. Fue una ciudad próspera y un espacio comercial vital para la Mesoamérica, conocido por su tianguis, el mercado más grande e importante, visitado incluso por Hernán Cortés antes de la Guerra de Conquista. En esta misma ciudad tuvo lugar la trágica última batalla contra los mexicas, el 13 de agosto de 1521, donde Cuauhtémoc perdió a una gran cantidad de sus guerreros y fue obligado a rendirse ante Cortés. Después de la conquista, la ciudad fue saqueada, y las piedras que algún día formaron magníficas edificaciones fueron utilizadas por los españoles para estructuras coloniales, tal como la iglesia de Santiago Tlatelolco. Al día de hoy, los restos de algunas de estas edificaciones y estructuras prehispánicas conforman la zona arqueológica de Tlatelolco, como una ventana a lo que alguna vez fue esta ciudad. Sin embargo, este no es el inicio del largo historial de sangre derramada en este lugar. La ofrenda 48, parte de la zona arqueológica, está mayormente conformada por restos de niños que fueron utilizados en sacrificios para el dios Tlaloc, marcando el punto de partida. A finales de la década de los años 50, una nueva ciudad se levantaba al norte de la capital. El conjunto Nonoalco Tlatelolco formaba parte del proyecto del reconocido arquitecto Mario Pani para la regeneración de los barrios. El presidente Adolfo López Mateos inauguró esta unidad habitacional en la Plaza de las Tres Culturas, el 21 de noviembre de 1964, volviéndose un ejemplo a seguir para las viviendas capitalinas. Era vista como una ciudad del futuro. Fue en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar tan aclamado, donde ocurrió una de las peores tragedias que México ha vivido. El terrible acontecimiento del que muchos han escuchado, cuando a 10 días de las Olimpiadas en México de 1968, estudiantes de la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo y la Universidad Iberoamericana, entre otras universidades de la República, se manifestaron cuestionando las políticas, medidas sociales y económicas del Estado, reclamando más democracia. En este movimiento, no solo se encontraban estudiantes, entre ellos había profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales, todos ellos unidos en una manifestación pacífica. Sufrieron uno de los peores destinos. Por órdenes del presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, el ejército y el batallón Olimpia abrieron fuego contra el pueblo que debían proteger. Todo comenzó con una bengala que desconcertó a los civiles. Fueron acorralados. Tanques de guerra llegaron y mezclados entre ellos, el ejército se distinguía por medio de un pañuelo blanco, comenzando la masacre. Como ha sido una unidad muy grandísima, pues puedes alcanzar a ver todo. Oíamos los balazos y todo. Asesinaron a los manifestantes,
sin darles la oportunidad de defenderse. Algunos huían, otros pedían ayuda en departamentos de edificios aledaños, siendo auxiliados por residentes que les daban refugio, sin saber que realmente no existía una salvación. Al ya no encontrar manifestantes en la plaza, las viviendas fueron inspeccionadas. No dejarían testigos del crimen contra la humanidad que habían cometido. Entraron a revisar todos los departamentos, o sea, era departamento por departamento, y donde encontraran a alguien, o sea, no nada más se llevaban al estudiante, sino también al del departamento. A la mañana siguiente no se podía escuchar por ningún lado sobre lo acontecido. Llegó el sol como cualquier otro día. 10 días después se celebraron las Olimpiadas. El gobierno se esforzó por ocultar las voces que habían callado. Mi abuela estuvo cuando pasó lo del 2 de octubre. Ella se salió. Ella no sabía qué estaba pasando, pues cerraron comunicación con todo. Y se salió embarazada y así. Y dice que después de eso, al día siguiente de que pasó todo, ella no sabía, no había noticias todavía. De que sí, como que se escuchaba todo, se sentía una vibra horrible y cosas así. De que las puertas, se escuchaba cómo se azotaban. Pero el dolor de todas las víctimas y sus familias nunca se extinguió. Esta masacre dejó enormes heridas en los sobrevivientes, tanto en cuerpos como en alma. Mientras tanto, la confianza que el pueblo mexicano alguna vez pudo tener en el gobierno decayó enormemente. Una zona de guerra, una zona de desastre. A tan solo 17 años del terrible suceso, México volvió a sufrir una pérdida enorme de vidas ante uno de los desastres naturales que más agobian al país. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 de la mañana, mientras las personas se preparaban para vivir su día a día, un sismo de magnitud de 8.1 destrozó el país. En segundos, numerosos edificios se derrumbaron, miles de vidas se perdieron. Algunas quedaron atrapadas entre los escombros, esperando por su rescate. Las repercusiones impactaron mayormente en la capital del país, y la zona de Tlatelolco, lamentablemente, fue protagonista de una de las imágenes más impactantes de aquel día. En el conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en tan solo un instante, el edificio Nuevo León colapsó por completo, llevándose consigo las vidas de numerosas familias e individuos, dejando una herida enorme en el país. Y cuando llego aquí al edificio de relaciones, había un pasaje de la torre hacia el edificio de pasaportes. Entonces me dijeron, mira, ya se había caído esa parte. Dije, pues sí. Y esa parte se alcanzaba a ver en Nuevo León. Y resulta que ya no se veía. Estas tragedias han marcado cada una un antes y un después en la historia de México, permaneciendo en la memoria del país y su pueblo, unas más que otras. A pesar de que su país se ha esforzado por mantener con vida su memoria, es difícil que almas que han partido de forma tan trágica y dolorosa encuentren la paz. Es una zona desde que hay mucho para cosas anormales desde la matanza del 68. Los fantasmas de Tlatelolco adquieren un significado al representar a las voces y memorias de las víctimas de tragedias que ha ido arrastrando durante siglos. Muchas son las historias que giran en torno a Tlatelolco, referentes a su pasado y los secretos que guarda en cada edificio. La gente cuenta que la sangre de los estudiantes fue la que atrajo la maldición de los antiguos mexicas a más de un lugar. En las profundidades del metro se susurra la leyenda de un tren fantasma, la Serpiente Roja, que recorre las vías en el último vagón, un resplandor rojo que corta la oscuridad, un tren que no figura en ningún horario, cargado de almas perdidas. Aparece sin aviso, su largo convoy iluminado con luces carmesí. Nunca se detiene, nunca abre sus puertas, excepto cuando se detiene para recibir a aquellos que ya no volverán, tal como aquellas almas que se perdieron ese 2 de octubre. Estos son solo una pequeña parte de los relatos que circulan sobre Tlatelolco, un lugar que continúa fascinando y asustando a sus visitantes con sus misterios y leyendas. Pero, ¿acaso la cara que llama a los visitantes
es la misma que los residentes conocen? El misterio y los testimonios abundan y se encuentran de todo tipo. Hay quienes aseguran que tan solo en el ambiente ya es posible percibir anomalías que perturban a más de uno. He estado pasando aquí en altas horas de la noche y una que otra vez los edificios se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Se siente una vibra muy pesada, como si alguien se estuviera recargando en los hombros. Sí, hubo mucha matanza aquí en los edificios, aquí en el Chihuahua, también en los pasillos. Son como terrazas y también espantan mucho en la madrugada. Escucha cómo corren, cómo tocan las puertas. Y pues abres tú y te asomas y no hay nada, se oyen gritos. Canicas así arriba de los departamentos, o sea, arriba, por no decir, de mi departamento no hay nadie. O sea, está vacío el departamento y se escucha así cómo mueven los muebles, cómo tiran canicas. Y está bien raro, está muy raro la verdad. O sea, yo vivo arriba, donde arriba no hay totalmente ni un departamento. La azotea. O sea, la azotea. Y se escucha cómo se mueve así en la noche, así de la nada. Entonces sí está medio raro. También la vibra por el reloj de sol, ahí había un edificio, se cayó. La vibra de ahí también en la madrugada es muy pesada. Eso sí nos pasaba, por ejemplo, cuando estábamos trabajando ahí en la constructora en el segundo piso. Como el departamento está abajo de una terraza, se oía mucho o que jugaban con canicas o que alguien andaba paseándose con tacones de un lado para otro. Pero subíamos y nunca veíamos nada. Pero aquí sí llegan a espantar. En pleno día, ¿eh? No creas que en la noche nomás. En pleno día. Las personas que han atestiguado hechos paranormales son tanto los adultos, al igual que los jóvenes. A la chica que está haciendo la limpieza, ella también vive aquí. Una vez me contó haciendo la limpieza aquí en el piso 6, que de repente vio a una señora parada y que volteó y ya no había nadie. Entonces se fue a asomar, haz de cuenta, pero vio el reflejo en el extinguidor, en el vidrio del extinguidor. Entonces volteó luego y ya no había nadie parado. Mi pareja, que una vez que llegamos, que vino aquí conmigo, en lo que yo estaba sacando las cosas para la limpieza de empezar, me dice, ven a ver que todo está tirado. Ahí donde están los cuchillos, metí todos en la tarde ya para irme. Ya que iba por los candados y las llaves para irme, oí un ruido y dije, pues, ¿qué fue? Empecé a revisar. No sé cómo me agacho para ver abajo del molino. ¿Dónde estaban los cuchillos se habían caído y no tenían por qué, porque el mueble no se puede mover nomás porque sí. El molino pesa mucho, se levanta entre 2 personas. Y el mueble, que es grande, lo tenían que haber jalado. Y aquí sí, hay veces que está medio canijo en las noches porque dicen que se oyen ruidos de todo esto. En esta parte sí puede ser, porque atrás de nosotros está la Plaza de las Tres Culturas. Ajá. ¿Y cuánta gente no murió en el 68? Que yo estaba dormido, y eso de que despiertas y vi una persona totalmente ajena que me estaba viendo, pero es lo único. Digo, no sé si estaba soñando o no sé. De que en ese tiempo, pues, estaban los danzantes y todo eso. Y dice mi abuelo que una vez se asomó en la madrugada, que escuchaba cómo corría alguien así como, pues, como si fuera un danzante con caracoles y todo ese rollo. Se asomó y sí, que vio un danzante emplumado y todo. Y dijo, a estas horas de la madrugada eran como las 3 igual. Y se le quedó viendo así desde la ventana y dice mi abuelo que cuando volteó hacia arriba, que era una calaca literal. O sea, la mirada todo era una calavera. Entonces sí, eso me lo contó mi abuelo de chiquito, entonces se me quedó muy plasmado. De que una vez venía de una fiesta, caminando sobre la Plaza de las Tres Culturas, y venía con unos amigos y de pura casualidad intentamos abrir la puerta de la iglesia que está aquí atrás. No había mucho aire, eran como las 3 de la mañana, y intentamos empujar la puerta y se abrió así como si estuviera abierta, y nos dio miedo entrar. Y pues obviamente nos tuvimos que ir. Mi hijo decía que veía a alguien con un cuchillo en la recámara y no quería entrar cuando estaba más chiquito. Yo la verdad es que nunca vi nada, pero mi niño sí no quería estar en la recámara nunca solo. Se podría creer que estos sucesos permanecen únicamente en la línea de lo tenebroso. Sin embargo, no todos quedan ahí. Cuando yo estaba más pequeña, tenía un círculo social de amigos, éramos como 6. Y antes el hospital abandonado no estaba cercado. O sea, como había personas viviendo nada más en la parte de abajo, pues había pase libre. Entonces nada más llegabas, les decías, pues voy a pasar, y nada más te decían si había alguien arriba o no, y les dabas un chesco. Entonces nos subimos así curiosos, éramos niños, y estábamos en la parte de arriba, en donde todos los cristales ya estaban rotos y así. Y quisimos ir, hay un bosquecito adentro del hospital, porque pues
plantas y todo. Entonces pues estábamos ahí y hay una conexión entre ese parquecito a otro edificio. Entonces cuando estábamos ahí nos empezaron a aventar vidrios desde arriba así, pero así. Y nos volteábamos y no había nadie y nos echamos a correr. O sea, eso sí fue como de rayos y fuimos con los vaguitos y le preguntamos, no, pues hay alguien ahí arriba, ¿no? Pues nos está aventando. Y dicen que nada más eran ellos, eran 4, dijeron que nada más eran ellos 4. Entonces sí fue algo muy, muy choqueante para nosotros y más estando chiquitos. Más de uno de estos casos es complicado de comprender. Cargan con las historias de distintas almas y el misterio alrededor continúa abundando. En la actualidad, estos fantasmas simbolizan la injusticia, el dolor y el trauma de episodios oscuros en la historia mexicana. Pero también representan la resistencia, la memoria colectiva y la búsqueda de verdad y justicia. Aquello que los residentes viven y presencian dista significativamente de aquello que los visitantes simplemente escuchan, lo que para estos últimos puede ser el relato más intrigante, para los primeros puede resultar ligeramente desconocido. Tal es el caso del bailarín de Tlatelolco, un hombre que se dice se pasea por la plaza mientras baila o corre, con movimientos tan rápidos que dificulta visualizar sus pies. Hay quienes aseguran que una mujer de la zona habló con él y le explicó que ya no pertenecía a este plano, y después de esa conversación el hombre dejó de aparecer. Sin embargo, hay quienes afirman que en las noches continúa presentándose. Entre los mismos vecinos luego cuentan, por ejemplo, del bailarín que sale corriendo a hacer ejercicio y termina bailando aquí en la Plaza del Atrio, ¿no? No precisamente bailando, sino que haz de cuenta como que está haciendo ejercicio y se ve como si estuviera bailando. Sale una persona de blanco de la iglesia y luego se va caminando como hacia el árbol y se vuelve a regresar a la iglesia. La historia de los fantasmas de Tlatelolco revela una fascinante intersección entre mito, leyenda y realidad. Hay personas las cuales tienen una idea del por qué pasan las cosas. Espiritualmente, según tu creencia. Yo respeto testigos de Jehová, cristianos, la atalaya, pero así explicaciones científicas no las. Pues hablan todos que fue a raíz del 68. Pero realmente, pues no sé, yo siento que es espiritual. Y otras personas que van creando sus especulaciones a lo largo del tiempo. Pues yo podría decir que los acontecimientos que han pasado, los que fallecieron en el terremoto los que fallecieron en el Nuevo León, que era el edificio, y igual la matanza que hubo, que fue muy cruel. A medida que exploramos estas narrativas, queda claro que más allá de su veracidad, estas historias encierran un profundo significado. El día que trascendamos, dejamos algo pendiente. Todo ser humano en el mundo, siempre cuando nos vamos, algo dejamos pendiente. Yo creo que fueron almas que no han descansado en paz. A pesar de lo que estas personas han vivido, deciden simplemente vivir de forma normal y tranquila. Estas historias y espíritus que siguen vagando por la zona representan el eco de un pasado doloroso y traumático, cuyos efectos resuenan en el presente. Sin embargo, también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la memoria colectiva y la forma en que construimos nuestras percepciones de la historia. En última instancia, los fantasmas de Tlatelolco nos recuerdan que, aunque el tiempo pase, las emociones y las experiencias humanas perduran, forjando un legado que trasciende la realidad tangible y se arraiga en el tejido mismo de nuestra cultura.